quiero invitarle a que puedan abrir sus Biblias en Filipenses, versículo 20. Dice: más nuestra ciudadanía, a colocarlo más cerca mejor, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Voy a leer solo ese versículo. Esta es una carta donde Pablo hace referencia a ellos. Si uno lee versículos anteriores, la anima, cómo recibieron a Epafrodito, y es una iglesia que Pablo les da muchas gracias por el apoyo que han tenido, y dentro de esto que para que quede ahí. Dentro de eso, Pablo, después de que anima a la iglesia, entra en esta parte donde él dice que él le demuestra todo lo que ha hecho él, todo lo que ha hecho por él la obra, de que cómo estuvo estando preso, y en una parte dice que él siente que todavía le falta. Él prosigue en esta meta, en este caminar. Pero en una parte dice: hermanos, ser imitadores de mí y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque ahí andan muchos, los cuales os dije algunas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y ahí viene el versículo que leímos, que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Y por qué elegí estos versos? Por el tema de que hoy día estamos celebrando el mes de la patria, aunque se celebra el 18 y 19, pero siempre se le dice que este es el mes de la patria. Y nosotros como chilenos, esta es una ciudadanía. Nosotros pertenecemos a este territorio. ¿Qué es ser ciudadano? Pertenecer a un gobierno cumpliendo las leyes económicas, de impuestos y todo eso. Y ser chileno tenemos nuestra propia cultura. Nosotros no somos igual a ningún otro país. Porque cada país tiene su cultura, tiene sus formas, tiene sus propias leyes, el idioma, y está bien humanamente pertenecer a una nación. Nosotros todos pertenecemos a una nación. En todo el mundo hay cristianos que pertenecen a una nación, y que debemos respetar las normas y las leyes que en esa nación rigen. Hoy en día está muy en boca esa palabra de que debemos respetar las leyes terrenales, porque Cristo nos pide obedecerlas. O sea, no es algo antojadizo. El mismo Cristo nos dice que debemos obedecer las leyes, pero también aún así dice que nosotros somos extranjeros. La palabra dice que nosotros somos extranjeros y advenedizos. Incluso hay cantos que normalmente uno los cantan en los funerales. Yo solo estoy de paso en esta vida. Ya no me recuerdo bien. Solo estoy de paso. Porque somos extranjeros en esta tierra. La Escritura nos dice que nosotros no pertenecemos aquí. Y aunque en el principio Dios no lo quería así, en el principio Dios dice que Dios creó a Adán y Eva, y Dios creó al ser humano, quería hacer algo que el ser humano en el principio se regían por las leyes de Dios,
O sea, Dios quería algo distinto para nosotros. No era una democracia, era una teocracia. Dios quería un pueblo para Él. Después, cuando se cambian los idiomas, en la parte de la historia donde Jesús les confunde los idiomas y tuvo que hacer algo por la maldad del hombre, por el pecado, porque no era lo que Dios quería para nosotros, pero por el pecado, por la maldad, Dios tuvo que confundirlo. Pero lo más importante de ser chileno es ser ciudadano del reino, y en eso quiero enfocarme. Ese va a ser el título de esta palabra, ciudadanos del reino. Terrenalmente esta ciudadanía, yo me puse a buscar cómo yo podía hacerme ciudadano en Chile, en este país. Y en la primera dice que con tener un padre con nacionalidad chilena, o un familiar. De ahí da otro requisito, pero ese es como el primer requisito. Y espiritualmente hablando, porque nosotros somos hijos de Dios espiritual, somos espirituales, y espiritualmente hablando, Cristo nos da esta ciudadanía. Cristo nos dio el ser ciudadano del reino. Cuando me ponía los requisitos, hay una parte donde dice que el no tener conflictos con la ley, o sea, no haber cometido delitos. Y si lo llevamos a este lado espiritual, ¿cuántos nosotros hemos cometido delitos que no deberíamos merecer esta ciudadanía del reino? Pero Cristo Jesús pagó por eso. Cristo Jesús pagó por nuestros delitos, por nuestros pecados, y así nosotros podemos adquirir esta ciudadanía. Quiero que veamos Hebreos 11:8. Es más rápido buscarlo por celular. Dice: Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aún cuando no sabía hacia dónde iba. Esto como un ejemplo de que en esta... Ahí está. Ya, volvimos. Estaba hablando de Abraham, pero quiero leer otro, Efesios 2:19. Dice: por eso, ante Dios ustedes ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos, ahora son de la familia de Dios. ¿Por qué elegí este versículo? Porque Dios dice que somos parte de este reino, de este reino espiritual, de este reino celestial, y nosotros, por hacernos ciudadanos de este reino, nosotros adquirimos los beneficios que trae esto, el ser ciudadano. No ser como en un país ser ilegal. El ser ilegal, en algunos países son más estrictos con el tema ilegal, pero a veces no se puede optar a salud, no se puede optar al beneficio por no cotizar, y distinto que uno no puede adquirir si está ilegal. Pero como Cristo pagó por nosotros y adquirimos la ciudadanía del reino, nosotros adquirimos todas las bendiciones del reino. Bendiciones espirituales, bendiciones de sanidad, bendiciones económicas, todo lo que promete Dios a través de su escritura, nosotros somos beneficiados de eso. En Colosenses 3:1 dice que debemos buscar las cosas de arriba. Lo voy a leer mejor para no equivocarme. Colosenses 3:1 dice: Dios les dio nueva vida, pues lo resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Y yo me ponía a pensar en esto de ¿qué quiere decir que busquemos las cosas de arriba, pensemos en esta vida eterna, en esta ciudadanía, en este reino que nos espera?
Y esto no quiere decir que no debamos trabajar, que no debamos estudiar, que no tengamos sueños terrenales. Como antiguamente, mis papás me contaban que antiguamente no los mandaban a la universidad porque Cristo venía, porque nosotros no pertenecemos a este lugar, y se malentendió esto. Y yo ¿cómo lo entendía? Que yo tengo que seguir estudiando, tengo que seguir trabajando. Si puedo, si soy inteligente y puedo generar dinero, lo hago, pero no poniendo mi esperanza en eso, porque no me debo olvidar de que yo no pertenezco a este lugar, de que en algún momento nuestra vida está en las manos de Dios, y es bueno planearse a futuro, pero yo siempre debo entender que mi vida está en las manos de Dios. Dios, cuando Él quiera, me dice: hasta aquí llegaste, y todos esos planes se quedan, pues. Pero eso no quiere decir que debo dejar de tener sueños, de tener anhelos, de querer hacer logros. No quiere decir eso. Pero si los tengo, tienen que estar en las manos de Dios, porque yo no pertenezco a este lugar. Nosotros, más allá de las normas terrenales, nosotros tenemos un rey, nosotros lo redigimos por ese rey. Aquí en esta vida como chilenos nosotros tenemos leyes y normas, y cuando hay leyes que van en contra de Dios, nosotros tratamos de luchar por eso, porque no se cumplan esas leyes, porque nosotros nos regimos por otras normas, porque son las normas que Dios nos estipula a través de la Escritura, que yo también tengo que conocerlas. Yo como chileno, dice, nosotros debemos respetar las leyes terrenales, pues, y para respetarlas tengo que conocerlas. Y es lo mismo con Cristo, con Dios. Si yo digo amar a Dios, si yo digo pertenecer a este reino, también tengo que conocer estas leyes. ¿Cómo se dice? Se me metió ahí una música del mundo. Por eso yo debo cumplir estas normas terrenales. Y tenemos dos panoramas en esta vida. Tenemos una vida terrenal, pero también tenemos una vida eterna en los cielos. Pero ¿cuál es el problema cuando nos pensamos que esta vida terrenal, en una parte de la Biblia dice que nuestra vida es como la hierba del campo? O sea, es súper corta comparado con la eternidad. Pero hay muchos que se enfocan más en esta vida que es tan corta, sin pensar en la vida que ofrece Cristo, que es una vida eterna. ¿Qué requisito encontramos en la Escritura para adquirir esta ciudadanía del reino? En Juan 3:3, Juan 3, capítulo 3, dice: Jesús le dijo, vamos a leer la otra versión. Juan 3, dice, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y este lo puse como primer requisito porque yo creo que es fundamental el que no nace de nuevo. Más que creer en Dios, yo sé que yo le hablo a gente cristiana, que se entiende que ha pasado por este proceso de nacer de nuevo, pero nunca está más decirle. Pablo en esta misma, cuando lo leía, Pablo le decía que ya le había hablado este tema, pero no está de más volver a repetirlo, y es lo que hacemos cada constante, en cada reunión, en cada previa. Dios nos vuelve a recordar lo que es la Escritura. Más que creer en Dios, es un nacer de nuevo, un cambio de vida, una transformación. Y eso es un requisito para ser ciudadano de este reino, es tener un cambio de vida. Uno podría decir, chuta, pero yo creo en Dios, y en una parte de la Biblia dice, no todo el que me diga Señor, Señor entra en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que no todo el que está en una iglesia es nacido de nuevo. Eso, que en palabras más duras, no todo el que está en la iglesia es nacido de nuevo. Y lamentablemente es así. Por eso yo, si quiero ser ciudadano, tengo que mirar mi vida: ¿he nacido de nuevo?
porque si no es así, mientras tengamos vida tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Otro requisito que podía encontrar en Mateo 18, capítulo 3. Dice: de cierto digo que si no volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Y qué pasa en este? Primero, el requisito para entrar a este reino, para adquirir esta ciudadanía, es ser como niño. Y en el versículo siguiente, en el versículo 4, dice, da la respuesta, porque uno dice, ¿cómo ser como niño? No se trata de una inmadurez, porque un niño es inmaduro. Pero no se refiere a eso, no, se refiere, y está clarito, dice, cualquiera que se humille como este niño. Y es humillarse. Humillar no significa soportar humillación. Si uno lo lee bien, porque la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero por ser hijo de Dios. La diferencia es que cuando somos humillados afecta nuestros sentimientos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando dice Dios que cualquiera que se humille, es distinto a ser humillado. Ser humillado es otra cosa, porque uno cuando es humillado afecta tus sentimientos, tus sentidos. Sentís rabia, sentís pena, sentís enojo, te afecta hasta físicamente el ser humillado. Pero el humillarse es una acción, es una acción de humildad, de reconocer un error y de pedir perdón y de buscar conciliación. O sea, por eso quiero marcar la diferencia entre humillarse y ser humillado. Es como decir, yo no tengo que aguantar una humillación, pero sí debo humillarme. Cuando nos humilla nos enfermamos, pero cuando nos humillamos somos sanados. Esa es la diferencia. Yo cuando me humillo, cuando yo reconozco mi error, a veces uno es humillado pero por culpa mía, pero ese humillarse es porque yo reconozco que me equivoqué, reconozco que fallé, tengo que pedir perdón, no decir, pucha, no, pues es que él tiene que pedirme perdón, pues. Él se equivocó y él tiene que pedirme perdón a mí. No, habla de una actitud de humillarse yo de mirar mi vida, si me equivoqué, yo me humillo, yo pido perdón, porque Dios me manda a ser como niño para alcanzar esta ciudadanía. Y por último dice Mateo 5, en el mismo Mateo, capítulo 5, versículo 3. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios, en otra versión dice: Dios bendice a los que confían totalmente en Él, porque ellos forman parte de su reino. ¿Por qué dice los pobres de espíritu? Y en otras versiones sale más claro, los que confían totalmente en Él. Sentirse pobre de espíritu no de una pobreza económica, nada que ver. Eso no es una falsa humildad, esa pobreza espiritual, sentirse que yo dependo totalmente de Dios, que todo lo que haga, en todo ámbito de mi vida, yo dependo totalmente de Dios. Nadie de nosotros le pide pasar necesidad a Dios, pues. Nadie, pues. Por eso que habla de una pobreza espiritual, porque yo creo que nadie en oraciones el Señor le dice: Señor, este mes quiero pasar escasez. Al contrario, nosotros le decimos: Señor, ayúdame, provéeme, que no me falte el trabajo, ojalá no pasar necesidad. Por eso que nos habla de ese tipo de pobreza, una pobreza espiritual. En Juan, no quiero leerlo pero voy a leerlo mejor. Juan 15, 5. Dice:
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Queda entender que ¿por qué habla? No habla como en esta vida, sino es de un ámbito espiritual. Es parte de este reino, porque el que no es cristiana, que hace fraude, que hace todo y tiene una buena economía. Por eso que no va relacionado con eso, es esto espiritual, que puedes tener mucho, pero puedes estar pobre espiritualmente, o puedes tener muy poco, pero estar espiritualmente totalmente aferrado a Dios, a pesar de lo que te pase, a pesar de lo que te pase en la familia, en la economía, lo que pase en el mundo. Yo me siento espiritual, me siento pobre espiritual, pero porque en esa actitud de querer más, de no conformarme con lo que tengo. Porque en una parte habla de la iglesia de la Odisea, dice que esa iglesia se jactaba de lo que tenía y que no tenía necesidad de nada, y Dios le dice todo lo contrario: eres pobre, desventurado, miserable. ¿Por qué? Porque no se trataba de eso. Pero Dios da a entender que en esto de la ciudadanía, ¿por qué le dice que ¿cuál era? 15:5. No, en Mateo 5. En Mateo 5 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso que el sentirme que necesito de Dios, que a lo mejor lo bien que me está yendo, a lo mejor yo no tengo problema, el COVID todavía no me toca, no estoy pasando necesidad, como se ve en las noticias, que están haciendo vías comunes, yo estoy bien, pero aún así yo tengo que sentir en mi vida, en mi espíritu, que yo soy pobre y que necesito más, de no conformarme, de buscar más de Dios, de orar más, de hacer más cosas, porque me siento que necesito, que no estoy lleno, no estoy satisfecho, necesito más. Así que esta es la palabra sobre la ciudadanía, y hay muchas palabras para que habla sobre el reino de Dios, pero yo quise centrarme solo en estas tres, de ser parte de este reino. Hay un eslogan que dice expandiendo el reino, porque nosotros ya somos parte de este reino y queremos alcanzar a otros. Y también haciendo ¿cómo se puede decir? Una similitud con lo que al yo ser ciudadano de este reino, yo puedo traer a otro, a una familia, a este reino. Así como lo hizo Cristo conmigo, yo puedo dar la palabra necesaria para que otro llegue a este reino, para que mi familia llegue a ser parte de este reino, para que mi familia adquiera esta ciudadanía a través de Cristo. Así que esta es la palabra del Señor a propósito de este mes, de que somos chilenos. Yo soy chileno, aunque no escucho ni para el 18 escucho cueca. No de bailarla. pero yo sé que soy parte. Dios me hizo nacer en este país y soy ciudadano chileno, pero más allá soy ciudadano del reino de Dios, y yo quiero llegar a ese lugar. Yo quiero hacer todo lo que Dios me pide. Me aferro a las promesas de Dios por el hecho de ser ciudadano, porque yo quiero estar y algún día ver a este rey que me regaló, a través del sacrificio de Cristo, me regaló esta ciudadanía. Así que espero que esta palabra haya sido de bendición y que el Señor les bendiga.